Bien, el tema que nos convoca para el día de hoy es cuáles son las obligaciones Mil gracias, de veras que la felicidad es compartida. Una gran pregunta se ha dado en torno a la reforma en materia de derechos humanos y es ¿qué le toca al Poder Judicial? ¿O qué le toca a cada uno de los poderes? Como el curso básico sobre el que estamos analizando estos temas es un curso dirigido a funcionarios judiciales, pues la pregunta es ¿qué le toca al Poder Judicial? ¿Cuáles son las obligaciones del Poder Judicial en la garantía de los derechos humanos? Este tema se da en el contexto del curso de la MIG, un poco para el auditorio, para quienes no estén tomando el curso, este curso base que genera mi presencia en este auditorio que quiero tanto, es en torno a la garantía de los derechos de las víctimas. Entonces, ¿qué le toca al Poder Judicial para garantizar los derechos humanos de las víctimas en un contexto como el que vive el Estado mexicano hoy, la sociedad mexicana hoy? Y bueno, pues vamos a tratar de dimensionar algunos elementos básicos de las obligaciones del Poder Judicial. Hay una presentación de PowerPoint que, como es costumbre, voy a compartir con el auditorio y pues las personas del curso la van a tener también disponible, que básicamente parte de un enunciado fundamental y es el siguiente. Hay hoy un marco jurídico ampliado, renovado en materia de derechos humanos, que ustedes saben está constituido principalmente por la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, pero también por la reforma a la ley de amparo, la propia reforma constitucional en materia de amparo del 6 de junio de 2011 y la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas viene a ser un esfuerzo muy interesante por armonizar y sistematizar todos los elementos normativos, tanto de fuente internacional como de fuente interna, a efectos de mostrar cuál es el alcance de los derechos de las víctimas e intentar un diseño institucional para la garantía de los derechos de las víctimas. Y ese diseño institucional que está en la Ley General de Víctimas tiene un mandato amplio para todas las autoridades del país, pero también tiene mandatos puntuales para el Poder Ejecutivo y para el Poder Judicial. Una norma que es muy importante conocer para efectos de entender qué le toca al Poder Judicial respecto a la garantía de los derechos de las víctimas es el artículo 124 de la Ley General de Víctimas. Bien, a estas alturas nos toca conocer toda la ley, pero si queremos focalizar una norma que defina las funciones del Poder Judicial como un todo, hay que leer como punto de partida el artículo 124. El enunciado general de ese artículo 124 corresponde a los integrantes del Poder Judicial, todos los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su competencia, y el primer enunciado normativo, que es en el que nos vamos a centrar realmente, es garantizar los derechos de las víctimas en la estricta aplicación de la Constitución y los tratados. Es decir, se ha dicho en otros espacios, se ha dicho en este mismo curso, las autoridades judiciales, todas en el ámbito de sus competencias, son garantes de los derechos humanos. A las autoridades judiciales les corresponde garantizar los derechos. Evidentemente, no solo a las autoridades judiciales les corresponde garantizar los derechos. Como ustedes recordarán, el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución mexicana establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben promover, proteger, respetar y garantizar los derechos. Entonces, la obligación de garantía no es una obligación que atienda solo al Poder Judicial o que corresponda solo al Poder Judicial. La obligación de garantía es una obligación amplia que tiene que ver con el Estado en su conjunto. Bueno, pues para poder entender qué es la obligación de garantizar los derechos humanos que le toca al Poder Judicial, tenemos que entender qué implicaciones tiene esa obligación. ¿Qué significa exactamente que el Poder Judicial tenga la obligación de garantizar los derechos humanos? Bien, tendríamos que partir de una idea básica, y es que la obligación de garantizar ha sido construida, ha sido desarrollada por diferentes sistemas normativos
pero uno podría identificar en la Constitución mexicana actual un reflejo del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana. Me explico. Si uno analiza la fundamentación teórica que está implícita en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución mexicana respecto al diseño de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, se va a encontrar con que esas obligaciones corresponden a lo que ha construido doctrinalmente la Corte Interamericana a través de su jurisprudencia, digamos. El desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de obligaciones del Estado se refleja en una manera sistemática en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución mexicana. Esto por una razón básica. La Corte Interamericana ha señalado que al interpretar el artículo 1.1 de la Convención Americana, que es el tratado básico del sistema interamericano, se desprenden obligaciones para el Estado que tienen que ver con la garantía de los derechos y que básicamente consisten, respecto a las violaciones a derechos humanos, en prevenir, investigar, sancionar y reparar. Y si ustedes revisan los verbos rectores que están en el párrafo tercero del artículo primero constitucional, son esos. Las violaciones a derechos humanos le corresponde al Estado prevenir, investigar, sancionar, reparar, como parte de la obligación de garantía. Entonces, cuando se dice que los jueces son garantes de los derechos humanos, se dice dos cosas bien importantes que vale la pena que tengamos en el panorama para poder luego llegar a las conclusiones de esta presentación. Una, la obligación de garantía en términos generales implica el Estado en su conjunto, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, el Estado está obligado a adoptar medidas, a establecer procedimientos, a diseñar mecanismos que le permitan a las personas gozar de sus derechos. En términos generales, la obligación de garantía es una obligación de hacer, una obligación positiva, una obligación de adoptar medidas. Garantizar es adoptar medidas, ¿para qué? Para que los derechos puedan ser efectivamente gozados. Y nos va a decir una segunda parte, un segundo componente de esta obligación de garantizar los derechos, que en caso de que se violen derechos humanos, al Estado, como parte de la misma obligación de garantizar, le corresponde prevenir, investigar, sancionar, reparar. Entonces, fíjense que al final de cuentas la obligación de garantía tiene un mandato general que tiene que ver con el ejercicio pleno de los derechos y un mandato específico que tiene que ver con las violaciones a derechos humanos. Cuando se violan los derechos humanos, al Estado le corresponde, digamos, prevenir futuras violaciones, investigar, sancionar y reparar las violaciones que existen, que se dan. Entonces, garantizar los derechos humanos tiene que ver con este mandato general de adoptar medidas para que las personas puedan gozar sus derechos y con el mandato especial de que frente a las violaciones a derechos humanos al Estado le corresponde prevenir, investigar, sancionar, reparar. Esta ha sido la doctrina jurisprudencial de la Corte Interamericana y les insisto, se ve claramente reflejada en el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución mexicana. A propósito de esta reflexión, ustedes recordarán que recientemente se decidió en la Corte, en la Suprema Corte Mexicana, que todas las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes para el Poder Judicial en México. Esto, digamos que viene a modificar el criterio del varios 912 del caso Radilla. Recuerden que en el caso Radilla se había dicho por la misma Suprema Corte que eran obligatorias aquellas que eran respecto del Estado mexicano cuando el Estado había sido parte, y que si no había sido parte en el litigio eran criterios orientadores. Esta interpretación se viene a modificar en la contradicción de tesis 293-2011. Contradicción de tesis 293 que va a decir tres cosas fundamentales. Si ustedes recuerdan, si han dado seguimiento a la prensa o a las versiones taquigráficas o a las sesiones del Pleno del mes pasado, recordarán que el Pleno decidió, uno, que las normas de derechos humanos de los tratados y las normas de derechos humanos de la Constitución no se relacionan en términos jerárquicos,
sino en términos sistemáticos de integración. 2, que las restricciones y la suspensión de derechos que se establecen en la propia Constitución expresamente se deben preferir respecto de las normas de los tratados. Esto, por supuesto, que genera discusiones jurídicas muy profundas que por razones de tiempo y materia no vamos a desahogar en esta sesión. Y 3, que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para el Poder Judicial en México. Esto, bueno, pues ustedes saben que hoy ya hay una discusión entre si es lo mismo vinculante que obligatorio. Se está dando una construcción respecto a qué significa que algo sea obligatorio y qué significa que algo sea vinculante. Lo cierto es que son parte del derecho aplicable que las autoridades judiciales deben tener en cuenta para resolver casos en materia de derechos humanos. Bien, siendo de esa manera, el hecho de que en México se haya construido en el diseño de la Constitución misma un catálogo de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos que incorpora la obligación de garantía de manera amplia, implica que cuando la Ley General de Víctimas y la propia Constitución pone en todas las autoridades públicas el deber de garantizar los derechos humanos, a las autoridades judiciales les corresponden obligaciones puntuales que derivan de esa obligación general. ¿Cuáles son esas obligaciones puntuales? Digamos que en términos amplios, si uno mira la Ley General de Víctimas, el artículo 124 específicamente, va a notar que al Poder Judicial le corresponde garantizar la participación efectiva de las víctimas en los procesos de los que conozca que tengan que ver con la definición de derechos de personas que sean víctimas del delito o víctimas de violaciones a derechos humanos. Y ustedes dirán, bueno, pero es que no es lo mismo una violación de derechos humanos que un delito, y diríamos, jurídicamente no. Pueden corresponder por los supuestos de hecho, pero el tratamiento jurídico es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona sea víctima de tortura y a esa tortura se le dé un tratamiento de violación a derechos humanos, a que una persona sea víctima de tortura y a esa tortura se le dé el trato de delito. ¿Por qué no es lo mismo? Por varias razones, digamos, por ejemplo, el estándar probatorio es diferente. En el delito no se puede reinvertir la carga probatoria. En la investigación por violación a derechos humanos sí se le puede pedir a la autoridad que pruebe que no torturó. Por ejemplo, una persona llega bien a una agencia del Ministerio Público, digamos que en México no pasa, pero en otros países sí pasa, llega bien a la agencia del Ministerio Público y sale con muchas lesiones y con lesiones internas, externas, que por ejemplo le ponen tehuacán o cosas como esas a las personas para obligarlas a confesar. Entonces, si la persona ingresa en condiciones de salud normales y sale con afectaciones, pues se le puede pedir a la autoridad que explique, que pruebe que efectivamente no causó esas lesiones. En el delito no. En el delito no se le puede decir a la persona investigada penalmente que pruebe que no cometió la tortura. Está la carga del Ministerio Público de investigar y probar que X persona es responsable de la tortura. Pero más allá del ejemplo concreto de la tortura, lo que hay que tener claro es que una violación a derechos humanos tiene que ver con la afectación a ciertos valores, a ciertos derechos connaturales, en tanto que el delito tiene que ver con la materia propia de una disciplina del derecho, que es el derecho penal. Entonces, no solo por la materia que los trata, sino también por el alcance del bien jurídico que se protege. Aunque puedan coincidir, insisto, ciertos delitos coinciden con violaciones a derechos humanos, otros no. Entonces, lo que es importante tener en cuenta es que la Ley General de Víctimas trata las violaciones a derechos humanos y los delitos de manera independiente. Si ustedes revisan el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, van a encontrarse que las definiciones que dan esta ley son independientes. Pero, bien, volvamos al punto básico del artículo 124 y el eje articulador de esta presentación. Los jueces son garantes de los derechos humanos de las víctimas. ¿Qué significa garantizar?
Garantizar significa hacer efectivas las garantías. Garantizar significa que esas medidas que existen en el orden jurídico sean efectivamente aplicadas. Y la expresión garantizar como verbo, como obligación, y las garantías como concepto jurídico están inescindiblemente vinculadas. ¿Cómo se garantiza? Y esto es una expresión casi de perogrullo, pero es importante decirla. ¿Cómo se garantiza el derecho? Mediante la efectiva aplicación de las garantías, mediante la efectiva implementación de las garantías. Y entonces, ¿qué son las garantías? Pues las garantías son esos mecanismos, esos procedimientos que existen en el Estado, que existen en la institucionalidad, que pueden ser judiciales, administrativas o de otro carácter, que se usan para asegurar a las personas titulares de derechos la posibilidad de gozar libre y plenamente de sus derechos. Es decir, las garantías son mecanismos a través de los cuales se logra la aplicación efectiva o el efectivo goce de los derechos. Y entonces, si uno mira el diseño del Estado mexicano y de la mayoría de los estados en el mundo, se va a encontrar con que las garantías a través de las cuales el Estado busca que las personas gocen de sus derechos y ejerzan sus derechos, están clasificadas por lo menos en 3 tipos. Son garantías judiciales, garantías administrativas y otro tipo de garantías. Para efectos de esta presentación, pero un poco aquí aprovecho para hacer un paréntesis siguiendo varias preguntas de la plataforma de nuestro curso de AMIG, sin duda que la garantía de los derechos no le corresponde solo al Poder Judicial, le corresponde al Estado como un todo. La garantía de los derechos no le corresponde solo al Poder Ejecutivo, ni solo al Poder Legislativo, es una tarea de Estado. Por eso, si ustedes lo revisan, ya lo veíamos antes, si ustedes lo miran en perspectiva, la Constitución mexicana hoy establece expresamente que todas las autoridades, todas, en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar los derechos. Si todas las autoridades tienen la obligación de garantizar los derechos, esto significa que en el Estado deben haber garantías que estén relacionadas con el ejercicio de las funciones de poder de todas las autoridades. En otras palabras, las actuaciones de todas las autoridades tienen que ver directamente con garantías puntuales de los derechos en el ámbito de sus competencias. Claro, no todas las actuaciones tienen que ver con derechos humanos, pero todo aquello que toca con derechos humanos, directa o indirectamente está vinculado con una garantía. Por eso tienen ustedes en la diapositiva una tipología amplia de garantías que se aparta de la vieja idea de que la garantía de los derechos es el amparo. Sin duda que el amparo, el juicio de amparo es una garantía, diríamos si se quiere la garantía por antonomasia judicial de los derechos humanos, pero no es ni la única ni la, digamos, central en un sistema en el que no debería ser reactivo a las violaciones a derechos humanos, sino más bien estar montado sobre la base de la garantía de los derechos sin necesidad de que se violen los derechos. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado en su conjunto debería funcionar por mandato hoy de la propia Constitución de tal manera que los derechos puedan ser ejercidos sin necesidad de que las personas tengan que buscar el auxilio de una autoridad judicial para que obligue a la autoridad administrativa, etcétera, a proveer los bienes o servicios que se requieren para que la persona pueda gozar de sus derechos. Porque si ustedes se fijan en perspectiva, el amparo tiene que ver con actos de autoridad que lesionan los derechos. Es decir, estamos pensando que la garantía de los derechos es solo una reacción frente a violaciones a derechos, y eso no es así. La garantía de los derechos tiene que ver con el ejercicio libre y pleno de los derechos, incluso antes de que se dé una violación, idealmente antes de que se dé una violación. Por eso, la garantía de los derechos puede ser garantía judicial en las jurisdicciones civil, penal, familiar, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando una autoridad judicial, no en materia de amparo, sino en la jurisdicción ordinaria, local, conoce un caso, por ejemplo, sobre materia familiar, la definición de guarda y custodia de menores,
está definiendo cosas como el derecho a la convivencia de los menores con sus padres, que es un derecho humano, o el interés superior del niño o la niña, que es un tema básico de los derechos humanos. Entonces, fíjense que cuando una autoridad judicial del ámbito local está resolviendo un asunto de lo cotidiano, está resolviendo temas de derecho de los derechos humanos. Y eventualmente tiene a su cargo esa autoridad judicial que va a resolver guarda y custodia de un menor, la definición de derechos humanos y de la garantía efectiva de un derecho humano en concreto, en ese caso. Entonces, un caso de lo común, de lo cotidiano de un juez familiar es un tema de garantía efectiva de derechos. ¿De derechos de quién? Del menor. ¿De derechos de quién? De los padres del menor. Entonces, claro, en algún caso de guarda y custodia tendrá, por ejemplo, que sopesar derechos de los padres con derechos del menor o de la menor y tendrá que aplicar el principio de interés superior del menor. Y entonces va a tomar una decisión que implica garantía de derechos. O una autoridad penal a la que le están diciendo, autoridad, usted juez, jueza, tiene que resolver si concede o no la prisión preventiva. Entonces, al estudiar la prisión preventiva, esa autoridad judicial va a definir si garantiza y en qué medida garantiza la libertad personal, que es un derecho humano. Y fíjense que materias del fuero común de las autoridades judiciales locales son materias que, vistas desde el derecho de los derechos humanos, tocan con ejercicio efectivo, con garantía efectiva de derechos. ¿Qué significa esto? Básicamente que no hay como tal un tema o unos temas que sean de derechos humanos. Más bien, en los diferentes temas hay relación con los derechos humanos. Porque los derechos humanos tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida como seres humanos. Es de lo básico, digamos, de la alimentación, que es algo básico de nuestra vida, hasta el debido proceso. ¿Qué es lo que nosotros esperamos, el debido proceso? Es lo que nosotros esperamos como ciudadanos o extranjeros de las autoridades respecto de la definición de nuestros derechos, que lo hagan de manera debida, como lo establece la Constitución, como lo establece la ley, como lo establece un tratado. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando una autoridad judicial está recibiendo un caso concreto, el que sea, está resolviendo un caso que eventualmente tiene que ver con la garantía efectiva de un derecho. Y en ese sentido, cualquier autoridad local es garante de los derechos. No se requiere ser la Suprema Corte o un tribunal colegiado para hablar de garantía de derechos humanos. Cuando un caso llega a la competencia de una autoridad local, esa autoridad local es garante de los derechos. Por esa razón, que parece tan elemental, pero es tan importante, es que los jueces locales tienen que hacer control de convencionalidad, porque tienen a su cargo los derechos humanos. ¿Cuándo? En casi todos los casos. En casi todos los casos, y yo diría en todos los casos, por lo menos está el tema del derecho humano al debido proceso. En todos los casos. Entonces, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, por lo menos, cotidianamente, están frente a frente con el derecho humano al debido proceso. Y eso tiene implicaciones importantísimas, claro. Las autoridades locales, en los casos que están resolviendo, son garantes del debido proceso. Y entonces, fíjense que la construcción teórica que estamos haciendo, que es una construcción que viene de la Constitución y que dijimos como premisa inicial, refleja el desarrollo jurisprudencial que ha hecho la Corte Interamericana, implica entender que dentro de las garantías judiciales básicas están todas las actuaciones judiciales. En todas las actuaciones judiciales, las autoridades tienen que ver directa o indirectamente con garantía de derechos. Por eso es que el control de convencionalidad y la interpretación conforme en el ámbito local debe ser de oficio. Esa es una de las razones por la que el control de convencionalidad es oficioso. ¿Por qué? Porque el juez debe estar atento a que cualquier actuación que vaya a realizar puede estar tocando con el efectivo ejercicio de los derechos humanos y otros derechos subjetivos, pero en materia de derechos humanos particularmente. Por supuesto, el amparo es una garantía judicial, diríamos la garantía judicial por antonomasia. Funciona no en el sentido que estamos viendo de la jurisdicción local ordinaria, sino en un sentido correctivo. Entonces, actos de autoridad que afectan derechos humanos.
una persona va a una autoridad judicial federal y dice X autoridad responsable hizo esto o dejó de hacer esto otro, porque recuerden que el amparo hoy también procede contra omisiones, hizo o no hizo esto o aquello, y entonces yo pido protección de la justicia constitucional federal para que esa autoridad haga o deje de hacer X o Y. Entonces es una garantía judicial correctiva a efectos de actos u omisiones de autoridades del Estado. Hay otras garantías judiciales como son las acciones colectivas, las acciones de grupo, el habeas data como un mecanismo que en México, digamos, tiene unas dimensiones interesantes a la luz del artículo 6, 7 de la Constitución y la Ley de Acceso a la Información, y digamos, son temas bastante desarrollados. Y el control de constitucionalidad y convencionalidad hoy en México es una garantía judicial de los derechos. Ustedes saben, lo saben porque lo han estudiado bastante, yo veo caras muy conocidas y este discurso lo repetimos mucho en este auditorio, entonces sé que ustedes lo han escuchado, y quienes están haciendo el curso de la MIG pues lo han escuchado también ya bastante. En México hoy hay un modelo de control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. ¿Y eso qué significa? Significa que todas las autoridades judiciales, todas, hacen control de constitucionalidad y de convencionalidad de acuerdo con su competencia y con las regulaciones procesales que les rigen. No se trata de un control de constitucionalidad o convencionalidad libérrimo. Es un control como mecanismo procesal sujeto a consideraciones, a límites procesales. Obviamente el control de convencionalidad no implica que el juez o la jueza o el magistrado o magistrada o el tribunal pueda hacer lo que quiera con las normas. Significa más bien que hay hoy un control de regularidad material de las normas que cada autoridad judicial aplica en los casos concretos, contrastadas con la Constitución y con los tratados. Y ese es un mecanismo judicial que sirve a los propósitos básicos de garantizar los derechos. Por eso, si se me permite hacer una conclusión general de este punto que estoy planteando, la garantía judicial de los derechos humanos en México hoy pasa por el entendimiento del rol de las autoridades judiciales locales como garantes de los derechos en los casos cotidianos que resuelven, el amparo como mecanismo correctivo por antonomasia de las violaciones a derechos humanos, otros mecanismos judiciales como las acciones populares, las acciones de grupo, las acciones colectivas, el habeas corpus y el habeas data, y un renovado sistema de control de constitucionalidad y convencionalidad que hoy en México es difuso. ¿Por qué es difuso? Porque lo ejercen muchas autoridades, no solo un tribunal constitucional desde la perspectiva kelseniana. Doctrinariamente, ustedes recordarán, el control de constitucionalidad es concentrado cuando lo ejerce al estilo kelseniano el Tribunal Constitucional y nadie más que el Tribunal Constitucional. Y es difuso al estilo estadounidense cuando hay un conjunto de autoridades que lo ejercen. Hoy en México el control constitucional es difuso y altamente difuso. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, digamos, tiene, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Lo cierto es que hoy en México la garantía judicial de los derechos humanos no es solo ni exclusivamente el amparo. La garantía judicial de los derechos humanos está en manos de todas las autoridades judiciales. Esa sería una primera conclusión. La garantía judicial de los derechos humanos está en todas las autoridades judiciales, por supuesto en el ámbito de las respectivas competencias. Una autoridad judicial local no podrá declarar con efectos generales la inconstitucionalidad de una ley federal, por ejemplo. No se trata de eso. Bien, dicho lo anterior, tenemos que enfatizar que también hoy en México hay un amplio sistema de garantías administrativas de los derechos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el derecho de petición, por ejemplo, los procedimientos administrativos de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, que se crea con la Ley de Víctimas, que tiene un componente administrativo.
Y aquí entonces tendríamos que decir algo más. Fíjense que la autoridad judicial tendrá a su cargo, eventualmente, en este diseño de la Ley General de Víctimas, que les invito a revisar, porque digamos que es un estatuto procesal, pero también un conjunto sustantivo de derechos, porque la Ley General de Víctimas trae normas procesales, trae principios de interpretación de normas, y es una ley general. Y entonces, al ser una ley general, prácticamente puede ser aplicada en cualquier procedimiento. Y entonces yo les pregunto, bueno, si en el procedimiento de definición de una propiedad en un proceso civil hay una víctima, por ejemplo, familiares de una persona que fue desaparecida forzadamente, y están disputando un inmueble que ejercía posesión la persona desaparecida. ¿Ese es un caso solo de derecho civil? No, pues claro que no. Está en juego un derecho, que es el derecho a la propiedad, y de un conjunto de víctimas, la persona desaparecida y sus sucesores, jurídicamente hablando. Esta persona desaparecida sería el causante, y sus familiares que actuarían en su nombre en el proceso civil serían los sucesores para efectos del procedimiento. Y entonces la pregunta es, ¿tiene algo que ver la Ley General de Víctimas en ese proceso civil? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, para relativización de cargas probatorias. No significa que de entrada la víctima o sus familiares tenga que ganarse el proceso civil, pero significa que la Ley General de Víctimas hoy está dando unas herramientas adicionales para que las autoridades judiciales, al resolver casos concretos, puedan tener en cuenta que la condición de víctima en una persona o en un grupo de personas puede tener efectos concretos. Entonces, no podría pasar inadvertido para una autoridad judicial civil que una persona que ha sido víctima de desaparición forzada no pueda acudir a representar por propia persona sus derechos. Entonces, eventualmente incluso para la definición de la legitimación procesal. Para cualquier, digamos, no quiero limitar el ejemplo a un tema procesal solamente. Lo que quisiera es que ustedes puedan ver que la Ley General de Víctimas, en tanto ley general, puede tener efectos en cualquier materia. Lo propio, digamos, el mismo ejemplo, esta misma persona desaparecida para el pago de sus impuestos, por ejemplo, para sus declaraciones de renta, para sus declaraciones de impuestos. Compañero. Con el ánimo de entender lo que está diciendo, esto significaría que, por ejemplo, tratando de darle un procedimiento administrativo de responsabilidad, que se ejerce en una resolución, una sanción, a final de cuentas, el tribunal terminal determine que es nula esta resolución, que sería la de legalidad, por decirlo. Si hubiera dentro de ese procedimiento por parte de la autoridad demandante del procedimiento administrativo actos que trascienden en la afectación de los derechos humanos de la parte que combatió esta resolución y que se traduce en una violación de los derechos humanos con independencia del sentido del fondo de la resolución administrativa, significaría que tendría derecho a solicitar en ejecución de la resolución administrativa, además de reparar la violación de los derechos humanos y es que se hace cumplir. Yo creo que lo difícil de plantear posturas respecto a ejemplos es que siempre hay como condicionantes, ¿verdad? Yo creo que si la autoridad administrativa tiene la competencia, está dentro de sus mandatos, dentro de sus funciones, otorgar las medidas adecuadas para la reparación, tiene que hacerlo, porque la reparación es un derecho que estaría a su cargo, justo derivado de la violación que haya sido efectivamente reconocida como tal. Si la autoridad administrativa no tiene la competencia para hacerlo, habría que ver qué autoridad tiene la competencia para dar la reparación. Más allá de eso, lo que quisiera que tengamos presente es, uno, la Ley General de Víctimas tiene una serie de mandatos que pueden ser aplicados incluso en procedimientos administrativos, pero principalmente en los temas judiciales nos es de relevancia para esta sesión. La Ley General de Víctimas no es solo un catálogo de derechos,
también tiene una serie de disposiciones de funcionamiento de una institucionalidad pública del ámbito administrativo y del ámbito judicial. ¿Esto qué significa? Cuando una persona adquiere el estatus de víctima de violaciones a derechos humanos, esa propia condición de víctima activa para esta persona unos derechos especializados, unos derechos específicos que pueden tener que ver no solo con el amparo, sino con otras materias que los jueces conocen en lo cotidiano y que pareciera que no tienen nada que ver con la violación a derechos humanos, pero que en el fondo sí van a tener que ver. Entonces, si una persona es víctima de violaciones a derechos humanos y acude a un proceso civil, como poníamos el ejemplo, a reclamar unos derechos, supongamos que el desaparecido apareció y va a pedir que se restituyan sus derechos, pues la condición de víctima de esas violaciones no puede ser ajena a la autoridad judicial. De hecho, si ustedes revisan el artículo 6 de la Ley General de Víctimas, van a encontrar que la ley establece como uno de los principios el trato preferente para las víctimas. Claro, esto trae muchas preguntas, porque en el fondo entonces, ¿qué pasa con los principios de imparcialidad, de equidad en los procesos? No significa que la víctima, insistiría en eso, per se ya ganó cualquier debate judicial al que acuda. Significa que la condición de víctima no le puede ser ajena a la autoridad judicial, que debe considerarse si es que su estatus de víctima implica la necesidad de darle una protección especial. No que necesariamente deba ganarse el pleito. Si la persona fue víctima de, no sé, una discriminación y efectivamente se reconoce esa discriminación en su condición de víctima y va a un juicio civil en el que le están exigiendo que cumpla con su obligación de entregar la cantidad de dinero que se comprometió a entregar en un pagaré, pues no va a decir, oiga, es que yo soy víctima de discriminación y no voy a pagar. No se trata de eso. Se trata más bien de que si su condición de víctima es relevante en el caso concreto, no puede ser ajena a esa condición de víctima a la autoridad judicial en el momento de resolver el caso, en lo que tenga que ver con la condición de víctima. Por eso pongo el ejemplo un tanto obstruso de la víctima que tiene un pagaré y dice, me discriminaron y por eso no voy a pagar lo que debo pagar. Compañera. Gracias. En esto de las implicaciones del estatus de víctima, que se puede adquirir en determinados casos conquistados. Por ejemplo, la víctima de un delito de despojo, en donde el sujeto activo resulta condenado, se va al amparo, gana el amparo en el fondo y demuestra que no es responsable ni culpable. Y entonces, en el procedimiento constitucional del amparo, adquiere el estatus de víctima, porque el victimario es el supuestamente ofendido en el juicio penal de un despojo. ¿En qué momento, si ya ganó el amparo, si ya tienen que dictar una nueva sentencia, en donde ya le dijeron por ejecutoria que no hay elementos del cuerpo del delito y por supuesto tampoco de la antigua presunta responsabilidad, y el juez le repite la sentencia, en donde hago efectivo el derecho de la víctima y la ley de la víctima, si la víctima no es la misma víctima en el asunto natural y original, sino que se trastoca en víctima o adquiere este estatus en el juicio de amparo. Y entonces dice, por medio de un incidente le restituyeron al presunto ofendido el predio que no es de él, que nunca ha sido. ¿Qué pasa si a la hora de cumplir la ejecutoria el juez reincide? Ya sé, en la vía del amparo, bueno, tengo que hacer la inconformidad, etcétera, pero el estatus de víctima para reclamar
todas las prerrogativas de la ley de víctimas. Si el papel se cambió en este momento, el mecanismo que el Estado debe ofrecer no está. Gracias. Muy bien. Fíjense, este es un buen ejemplo de lo que se planteaba al principio de la sesión. La Ley General de Víctimas tiene el reconocimiento de esta doble condición de víctima: víctima del delito y víctima de violación a derechos humanos. Una persona que es procesada y condenada penalmente por un delito que luego se demuestra que no hubo elementos materiales probatorios para dar la condena, y es revocada o declarada, digamos, por el amparo, esta situación de falta de pruebas o de falta de elementos de convicción o lo que fuere. Esta persona que entra al proceso penal como procesado, como justiciable, toma una doble condición. No es que pierda su condición de procesado en materia penal, es que en materia de derechos humanos va a tener el estatus de víctima. Ese es un buen ejemplo. Otro buen ejemplo para explicar este mismo tema es cuando una persona que está siendo procesada penalmente es torturada, para que confiese. Entonces, al torturado, a pesar de que es el procesado en el proceso penal, también es víctima de la tortura. Entonces, una persona, como en el ejemplo que plantea la compañera o en este otro que estoy planteando, hipotético de otras latitudes del mundo, una persona puede tener dos o más condiciones jurídicas. Porque, les insisto, no hay casos por antonomasia de derechos humanos. Los derechos humanos están en todos los casos. Todos los casos pueden tener que ver con derechos humanos. Por ejemplo, este caso, por supuesto, sin conocer el expediente, sin conocer las particularidades del caso, lo cual siempre éticamente para uno es difícil opinar sobre un caso en abstracto, pero este caso tiene una particularidad, y es que tendría unas violaciones al derecho humano, al debido proceso y particularmente a la presunción de inocencia. Entonces, si yo logro demostrar, como en efecto parece que se hizo en el juicio de amparo, que se violó el debido proceso y en consecuencia por falta de pruebas, por ejemplo, debe irse al piso la sentencia del juez penal, pues estoy demostrando con la decisión, una vez que quede en firme, en materia de amparo, que esa persona le fueron violados sus derechos humanos. ¿Cuál? En principio, el debido proceso. En el momento en que yo tengo esa decisión judicial, tengo probada la condición de víctima. Y tendría que ver de la Ley General de Víctimas qué mecanismo tengo para exigir el cumplimiento de la decisión. Eventualmente uno tendría que decir, pues si la autoridad judicial local no cumplió lo que determinó el juez de amparo, pues estará en desacato. Y habrá que ver qué mecanismos judiciales hay para que se cumpla la sentencia que quede en firme del juez de amparo, del tribunal. Entonces, el estatus de víctima de violación a derechos humanos no implica necesariamente que se haya sido víctima de delito. Este es un ejemplo para decir cómo, sin haber sido víctima del delito, una persona puede ser, ante una autoridad judicial, víctima de violaciones a derechos humanos. ¿Quién cometió las violaciones en este caso? El Poder Judicial, la autoridad judicial. No es la típica violación a derechos humanos en donde nos imaginamos al funcionario de la administración pública o el Ministerio Público cometiendo violaciones. Es el Poder Judicial, en este caso, en este ejemplo, el que estaría generando el estatus de víctima a esta persona. Dígame. Perdón, y entonces, en el incidente de inconformidad, sobre el acuerdo de si quedó o no quedó debidamente cumplimentada la ejecutoria, ¿ahí ya puedo meter ley de víctima como argumentaciones? Yo creo que sí, yo creo que debería ponerse la ley de víctimas. Gracias. Debería ponerse la ley de víctimas señalando que quien va a resolver este incidente debe tener en cuenta que es garante de los derechos de esa persona que está siendo mantenida en un proceso penal, a pesar de que no tiene ningún elemento la autoridad penal. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está diciendo es que los derechos de esa persona, vamos a decirlo como un hipotético, injustamente sometida a un proceso penal, han pasado por muchos jueces que no han sabido que son garantes de los derechos.
a este tribunal que va a resolver el incidente, hay que decirle, oiga, según el 124, en el ámbito de sus competencias, ¿cuáles? Las de resolver este incidente, usted es garante de los derechos de esta persona. En ese sentido, claro que aplica la Ley General de Víctimas. Y no solo la Ley General de Víctimas del 124, los principios de interpretación que son fundamentales para hacer la argumentación jurídica. Bien, entonces decíamos que no solo hay garantías judiciales, también hay garantías administrativas y hay otro tipo de garantías. ¿Cómo entra el Poder Judicial a participar de la garantía de los derechos? Pues el Poder Judicial ha sido, digamos que históricamente, si uno revisa el constitucionalismo, por lo menos el constitucionalismo moderno y el contemporáneo, el Poder Judicial ha sido el testigo de la balanza en los frenos y contrapesos de los poderes. El Poder Judicial siempre ha tenido a su cargo la moderación del poder, la reconducción del poder a los límites de la legalidad, de la constitucionalidad. Y en materia de derechos humanos no es diferente. En materia de derechos humanos al Poder Judicial también le corresponde la tarea, la difícil tarea de reconducir a las demás autoridades a la legalidad y hoy, en un sistema de control difuso de constitucionalidad, reconducir a las autoridades a la constitucionalidad de sus actos de autoridad. Entonces, tendríamos que decir dos cosas. ¿Cómo juega el Poder Judicial en la garantía de los derechos de las víctimas? ¿Cuáles son las obligaciones del Poder Judicial en los derechos de las víctimas? Y el ejemplo que planteaba la compañera nos sirve mucho. 1. El Poder Judicial tiene a su cargo el respeto y la garantía de los derechos básicos que están en juego en los casos que resuelve. Hay derechos que tienen que ver con su función judicial, con la función judicial de cada una de las autoridades. ¿Cuáles? Principalmente el debido proceso y en general, en sentido más amplio, el acceso a la justicia. Una autoridad judicial garantiza los derechos respetando el debido proceso, respetando el derecho de acceso a la justicia. Pero también, y esto digamos que sería aplicable en cada uno de los casos que la autoridad judicial resuelve, o sea, no solo tiene un caso de derecho a la propiedad, sino que eventualmente ese caso de derecho a la propiedad tiene que ver con otros derechos y eventualmente ese caso de derecho a la propiedad puede afectar a personas en situación de vulnerabilidad o, en todos los casos, el derecho a la propiedad que se está discutiendo tiene que ver como, si se quiere, derecho instrumental pero fundamental con el debido proceso. Como ustedes van a ver en el siguiente módulo, quienes están haciendo el curso de la MIG, o en el módulo 7, en la unidad 1 de este módulo, el derecho al debido proceso es cardinal para la función judicial y para los derechos humanos en general. Entonces, ¿cómo juega el Poder Judicial respecto a la garantía de los derechos? 1, en la garantía efectiva de los derechos que están en juego en los debates que resuelve en el ámbito judicial, en sus funciones cotidianas. Las defensoras de los derechos de las mujeres, las feministas, han acuñado una expresión que a mí me parece que es muy afortunada para explicar el tema de la perspectiva de género y que se los sugiero también para entender la perspectiva de derechos humanos, y es la analogía o la metáfora de los lentes. La perspectiva de género, al igual que la perspectiva de derechos humanos, es como comprar unos lentes con mejor capacidad, unos lentes que sean adecuados a los problemas de visión que tengamos, se ponen esos lentes y se van a ver cosas que sin lentes no se veían. Es la perspectiva de derechos humanos la que está en juego para garantizar efectivamente los derechos. ¿Eso qué significa? Eso significa que las autoridades judiciales deben tener la capacidad, la sensibilidad suficiente para identificar cuando un tema, de todo el montón de temas enorme que manejan, es de derechos humanos. No todo es derechos humanos, no todo es derechos humanos, pero también hay que decir que en todos los temas hay derechos humanos. Entonces, lo que hay es una tarea de relojería que debe aprenderse en la práctica. ¿Cómo identifico un tema de derechos humanos?
Bueno, pues la compañera pone unos elementos y yo puedo articular de esos elementos temas de derechos humanos a partir de un análisis previo que había hecho yo de otros temas de derechos humanos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Bueno, pues que por supuesto que la sensibilidad y la perspectiva de derechos humanos se adquiere una vez se ha operado el sistema normativo de los derechos humanos, una vez se han resuelto casos, se han pensado los derechos humanos. Es imposible tener sensibilidad de derechos humanos, perspectiva de derechos humanos, si no se empieza a resolver partiendo de las normas de derechos humanos, de las interpretaciones de derechos humanos. ¿Y por qué estoy planteando esto? Porque es fundamental. La única forma de que las autoridades judiciales garanticen los derechos humanos es que los puedan identificar. Si yo no conozco el ornitorrinco y veo pasar un ornitorrinco, voy a decir, miren qué raro pato. ¿O qué animal será ese? No lo voy a reconocer. Si yo no conozco los derechos humanos, si yo no he estudiado las normas de derechos humanos, aunque pasen frente a mí, no voy a saber qué son normas de derechos humanos. Los derechos humanos son como el ornitorrinco, tienen particularidades propias. Hay que estudiarlos. No es algo imposible. ¿Por dónde empezar? Pues por el tema que uno trabaja en lo cotidiano. Los temas, si trabajan penal, pues empiecen por los derechos que tengan que ver con derecho penal, si familiar, si civil, si lo que sea. El tema de debido proceso es un buen tema para empezar porque es transversal. Bien, esa es la primera dimensión que tiene que ver con la garantía de los derechos a cargo del Poder Judicial. Y la segunda, que es todavía más trascendental, tiene que ver con la función del Poder Judicial, insistiría en esta expresión, como testigo de la balanza del control de poderes en el Estado. En otras palabras, el Poder Judicial recibe ante sí el conjunto de casos o de hechos que tienen que ver con acciones o omisiones de otras autoridades, inclusive de otras autoridades judiciales, que han afectado los derechos. Y aquí estamos en presencia del concepto de violación a derechos humanos. ¿Cuándo hay una violación a derechos humanos? Hay una violación a derechos humanos cuando una persona que está en las condiciones jurídicas para gozar y ejercer un derecho no lo puede hacer, ya sea porque una autoridad es omisa o porque una autoridad actúa para afectar sus derechos. Por ejemplo, una autoridad no provee los servicios de salud en los términos que debería proveerlos. Cuando una autoridad que tiene a su cargo la prestación de servicios de salud no presta los servicios o los presta de manera deficiente o incluso no hay un diseño de la prestación de servicios de salud adecuado, el Estado, las autoridades a cargo de la prestación de servicios de salud están violando derechos. El concepto de violación a derechos humanos es un concepto amplio, pero tiene que ver con la no posibilidad para las personas de gozar efectivamente de sus derechos y de ejercer efectivamente sus derechos. Esto significa, en términos generales, que la violación a derechos humanos tiene que ver con una acción o una omisión de una autoridad pública o de un particular que tiene funciones de autoridad. Ya saben ustedes que la ley de amparo establece, si no recuerdo mal, en el artículo 5º, párrafo segundo del numeral segundo, o de la fracción segunda más bien, establece la posibilidad de presentar amparo contra particulares que ejercen funciones de autoridad. La ley de amparo establece unos requisitos, digamos que bastante altos, para que un particular se homologue al Estado, se equipare al Estado. Es bien difícil que se dé un caso, pero lo cierto es que es un buen camino hacia la teoría del efecto horizontal de los derechos, en donde claramente los empleadores pueden llegar a ser violadores de derechos humanos, por su rango, por su autoridad, digamos. El concepto de autoridad para efectos de las violaciones a derechos humanos es fundamental. Bien, ¿por qué estoy planteando esto? Porque esos son los casos que llegan a la autoridad judicial
en donde la autoridad judicial pasa de ser un órgano de Estado, o más bien, siendo un órgano de Estado, se erige como un garante de los derechos respecto de otros órganos del Estado, o de particulares que tienen funciones de autoridad respecto de otros particulares. Esto significa que cuando una autoridad judicial recibe un caso en el que una persona dice, violaron mis derechos, si se concluye que efectivamente se violaron los derechos, está en presencia de una víctima de violaciones a esos derechos. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Bueno, pues que se activa para la persona que fue víctima de violaciones a derechos humanos una serie de derechos consecuenciales a su condición de víctima. ¿Cuáles? Todos los que están en la Ley General de Víctimas, según lo que haya sucedido en el caso concreto. Pero principalmente 3 derechos que articulan todo el conjunto de derechos de las víctimas, que son verdad, justicia y reparación. Y dentro de la reparación, ustedes van a encontrar en la Ley General de Víctimas un catálogo bastante nutrido de medidas que sirven para reparar las víctimas de violaciones a derechos humanos. Pero las violaciones a derechos humanos son muchas, muy amplias, digamos que admitiría una tipología tan amplia cuán amplia es la tipología de derechos. ¿Cuáles son las más conocidas? Bueno, pues si a una persona la desaparecieron, la torturaron, la ejecutaron extrajudicialmente, pero también hay violaciones a derechos humanos, por ejemplo, de personas que no tienen acceso a la salud, a la vivienda, al agua. Recuerden que constitucionalmente el agua es un derecho humano en México. No es tan claro en otras latitudes del mundo, pero en México es un derecho humano. Bien. Digamos que hoy el sistema jurídico en México es un sistema jurídico muy bien desarrollado. El sistema, digamos, normativo es un sistema muy bien desarrollado a efectos de la garantía de los derechos de las víctimas. Está la Constitución misma, que reconoce las obligaciones del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos. Hay una Ley General de Víctimas, hay un juicio de amparo que, a la luz de la ley vigente, establece en su primer artículo, en su primera fracción, que el juicio de amparo tiene como objeto resolver controversias que se susciten, y la primera idea que plantea la ley es por normas, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. Fíjense, y no es un asunto menor, está toda esta fundamentación teórica, jurídica de las violaciones a derechos humanos. En el fondo, la ley de amparo hoy, digamos a partir de este año, habla de violaciones a derechos humanos. Es decir, la ley de amparo y el juicio de amparo como un todo es concebido principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente, para funcionar como mecanismo judicial de garantía correctiva de los derechos humanos. Porque no es una garantía que funcione para efectos del ejercicio directo de los derechos, como funcionan otras garantías como la jurisdicción civil, penal, o como deberían funcionar, por ejemplo, el diseño de políticas públicas y presupuestos con perspectiva de derechos humanos, que tienen que ver más con que la persona no se ve afectada, sino que al contrario puede ejercer sus derechos humanos de manera cotidiana, sin necesidad de buscar la orden judicial que le diga al Estado no viole los derechos, al contrario, otorgue las medidas, los mecanismos, las garantías para que las personas puedan ejercer sus derechos. Pero más allá de esta idea, lo cierto es que uno, en el tenor literal del artículo primero, fracción primera de la ley de amparo, encuentra que la ley hoy habla de violaciones a derechos humanos. Y es este artículo primero el que hermana, el que une la ley de amparo con la ley de víctimas. Cuando ustedes encuentren a efectos del amparo un caso concreto,
en el que puedan demostrar que una persona es víctima de violaciones a derechos humanos, van a encontrar una relación jurídica inescindible de ese caso de violación a derechos humanos reconocido en el amparo con la Ley General de Víctimas. Lo cual activa, insisto, derechos consecuenciales a la violación, como son la verdad, la justicia, la reparación y todos los componentes y todo el contenido y todo el alcance de cada uno de esos derechos. Y en mi opinión, la Ley General de Víctimas sintetiza de manera adecuada el conjunto de componentes del contenido y del alcance de esos tres derechos. La Ley General de Víctimas es un buen elemento normativo que sistematiza esos tres derechos, las obligaciones del Estado y el alcance de la institucionalidad que se crea para la garantía de esos derechos. Bien, el juicio de amparo dice la diapositiva, el juicio de amparo se vincula también con el artículo 1 de la Constitución. Si ustedes revisan la parte final del párrafo 3 del artículo 1 de la Constitución mexicana, se van a encontrar con que esa parte final señala que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Esta es una hipótesis que dejo a su consideración porque no está del todo claro en la propia ley de amparo. La ley de amparo dice que es reglamentaria del 103 y el 107, pero no del primero. No lo dice expresamente. Sin embargo, lo cierto es que la ley de amparo está regulando justo este tema de violaciones a derechos humanos. Entonces, el ministro presidente ha planteado esta hipótesis en varios espacios y me parece que jurídicamente es muy plausible y en una interpretación sistemática del derecho constitucional tendría que entenderse así, en mi opinión, y es que la ley de amparo también, por sus efectos y por su materia, por su objeto, lo veíamos en la diapositiva anterior, el objeto de la ley de amparo es resolver controversias que se generen en torno a violaciones a derechos humanos. Siendo ese el objeto de la ley de amparo, resulta, si no reglamentaria del primero, por lo menos desarrolla el primero. En tanto que se regula, el objeto de la ley es regular el tema de las violaciones a derechos humanos. Entonces tenemos un marco normativo constitucional, legal, que toca en el concepto de violación a derechos humanos con la ley de víctimas, la ley de amparo y el artículo 1 constitucional. Son el acervo normativo que permite justificar el análisis de los derechos de las víctimas desde una dimensión constitucional. Y desde una dimensión convencional, pues tenemos el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todo el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que dijimos a efectos de el sistema jurídico mexicano hoy es vinculante para todas las autoridades. Compañero. En el sentido del artículo 1, ¿no? Me llama la atención porque, bueno, aquí el artículo 1 limita, ¿no?, la prevención, la investigación, la sanción de los derechos humanos a los términos que establezca la ley, ¿no? Entonces, los derechos humanos en ese sentido no pueden verse limitados, ¿no?, por legislaciones secundarias. Entonces, la reflexión es, y la pregunta es, ¿usted considera que el juicio de amparo indirecto, que es el medio tradicional o comúnmente utilizado en México para la defensa de los derechos humanos, no es un juicio que ya en este momento está rebasado en relación con la posibilidad real que se tiene de proteger los derechos humanos? Hay infinidad de causales de improcedencia, ya en algunas otras pláticas se han comentado de ellas, ¿no?, y ciertas condicionantes, ¿no?, en relación a este juicio, a la relatividad de los efectos de las sentencias, que no quiero decir con esto que el juicio de amparo sea una herramienta negativa, sino que ya con esta amplitud
de los derechos humanos, pareciera que ya no es suficiente, ¿no?, este juicio para poder hacer valer la defensa de los derechos, ¿no? Y por ejemplo, tratándose del debido proceso que hace rato comentaba, ¿no?, materialmente, ¿qué sucede cuando la violación de los derechos humanos, al debido proceso en particular, se da en un juicio de amparo? ¿Cómo la víctima, en relación a una posible o eventual violación de derechos humanos cometida en un juicio de amparo, cómo puede pedir pues que se repare esa violación? ¿Qué autoridad podría establecer específicamente en materia de derechos humanos que hubo o no alguna violación al debido proceso? Y en ese contexto pues también la reflexión. Sí. Mira, yo creo que hay una realidad, y es que el juicio de amparo, como se concibe hoy, es un tanto diferente a como se concibió de origen, pero mantiene, digamos que un trámite pesado que hace que difícilmente pueda ser calificado como un mecanismo rápido y expedito. Yo creo, bajo la óptica de la reforma en el sentido amplio de garantía efectiva de derechos, yo diría lo siguiente: el amparo, la ley de amparo, que digamos le da todo el sentido normativo al juicio de amparo, al igual que cualquier norma del derecho interno, es susceptible de control de constitucionalidad y de control de convencionalidad. Esa me parece que es una premisa que nos puede servir para construir una solución. Yo soy también de la idea de que el juicio de amparo debería caminar por una senda de transformación que lo haga un juicio más expedito. Claramente el número de causales de improcedencia hace que el recurso accesible no sea tan accesible. Es decir, uno podría decir hoy, con toda la evidencia, digamos, de la historia misma del juicio de amparo, que el juicio de amparo tiene complejidades que lo hacen ser un recurso que no es rápido, que no es tan accesible y que puede tener, digamos, cuestionamientos y confrontaciones con normas específicas de la Constitución y con normas de los tratados internacionales. Una gran paradoja, por ejemplo, lo que da como origen el artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o incluso el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 25 de la Convención Americana, que son las normas que hablan de un proceso judicial o un mecanismo judicial para garantizar los derechos frente a violaciones, como es el alcance del amparo. Esas normas que se inspiraron en el amparo mexicano hoy serían el parámetro para decir que el amparo no está cumpliendo con el objeto que debería cumplir. Por eso digo que es una paradoja, porque el amparo dio origen, inspiración a estas normas que hoy podrían servir como parámetro para decir que el amparo no cumple el objetivo para el que, digamos, el Estado se compromete a adoptar un proceso judicial de garantía de derechos. Sin embargo, me parece que el amparo, a pesar de que puede tener críticas, es un mecanismo judicial que sirve para garantizar los derechos. O sea, las herramientas que tiene la ley de amparo y el juicio de amparo son hoy una posibilidad que tal vez la propia práctica judicial vaya transformando las dificultades, que tal vez la interpretación un poco más pausada a efectos del control constitucional concentrado o difuso vaya generando la necesidad de que normas que no deberían estar, que son demasiado restrictivas, vayan saliendo. Por ahora lo que yo diría es, me parece claro, desde el diseño constitucional mismo que tiene hoy México, que la ley de amparo, en tanto norma jurídica supraconstitucional, es susceptible de ser sometida a control de constitucionalidad y a control de convencionalidad. Máxime con lo que se resolvió en la contradicción de tesis 293, que entiende que las normas de derechos humanos de los tratados tienen el mismo valor jerárquicamente hablando que la Constitución. Compañera. Acaba usted de decir que en el estado actual la ley de amparo puede estar sujeta al control constitucional.
Entonces podría decirse que podemos ampararnos como núcleo de población ejidal en contra de la ley de amparo por habernos quitado la representación sustituta del núcleo para pedir el respeto de nuestras garantías constitucionales, porque la ley anterior tenía inclusive todo un libro para el amparo social agrario, en donde los núcleos de población se defendían muy bien del Estado, sobre todo en materia de expropiaciones y ocupaciones de terrenos para obras públicas, sin el procedimiento constitucional que el mismo artículo 27 tiene de la expropiación, y se daban ocupaciones, etcétera, y entonces el ejido, el núcleo en conjunto se podía amparar a través de una representación sustituta que la ley anterior tenía y que la actual la desapareció por obra y gracia, y que ya solamente que el comisariado ejidal quiera se pueden reclamar los derechos colectivos de que haya sido afectado un ejido, y de lo contrario ya no. Ahí la ley de amparo actual fue un retroceso grandísimo en relación a las garantías colectivas de los núcleos agrarios. Ahorita podríamos reclamar esa ausencia en la ley agraria actual, vía control constitucional, porque el artículo 27 todavía, en lo poco que queda, reconoce derechos colectivos a los núcleos de población, pero ya no se pueden defender con la amplitud que antes había. Ahora solamente con el stricto sensu del derecho, que viene a menos cada día más en materia agraria. Yo creo que es un tema muy importante. La verdad es que uno diría, una cosa es el control de constitucionalidad y convencionalidad respecto de el contenido específico de las normas de la ley de amparo, y otra cosa es lo que omitió deliberadamente el legislador poner en la ley de amparo. El tema tiene que ver con dos cosas, principalmente con el concepto de omisiones legislativas y, en mi opinión, un poco para el debate, no sé si judicial, pero sí político en general, del principio de progresividad. ¿Hasta qué punto uno podría decir, argumentar la siguiente hipótesis? En el momento en que se hace la ley de amparo, que entra en vigor en este año, ya tenía prácticamente 1 año y medio, casi 2 años, la reforma constitucional que establecía el principio de progresividad. Uno podría decir que el legislador no respetó el principio de progresividad justo al desmontar un sistema de garantía de derechos colectivos que estaba concebido en la ley anterior. Uno podría decir que desde la dimensión política de los derechos humanos, claro, desde la dimensión jurídica también. Esto nos lleva a un debate que es más difícil, que es también muy importante, y es hasta qué punto el amparo puede proceder contra omisiones legislativas. En el 27 de la ley de amparo, dice. Es que ese es el tema. Habría que ver, porque la ley de amparo ya no le da la legitimación que antes le daba en el juicio especial. Entonces, un poco habría que ver si la estrategia jurídica puede hacer identificar un interés legítimo, colectivo, pero ya no sería un interés jurídico como estaba antes, que coincidiría con usted, le daba una mayor protección a las comunidades. Entonces, habría que ver si esa protección mayor que antes existía, al no existir hoy, representa una violación del principio de progresividad de los derechos. Y evaluar las formas de atacar esa violación a la progresividad por vía de los mecanismos institucionales. Bien, podríamos decir, un poco tratando de recoger estas ideas que hemos venido planteando, que hay un corpus juris de protección de los derechos de las víctimas que debe servir a las autoridades judiciales que se encargan de la garantía de los derechos de las víctimas para resolver sus casos. La Constitución mexicana, y particularmente el artículo 1,
que establece las obligaciones de las autoridades, la Ley de Amparo, la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales. Este conjunto de normas implica que las autoridades judiciales deben usar el marco normativo en los casos que resuelven respecto de la garantía de los derechos que están a su cargo y, por supuesto, para garantizar el debido proceso, pero también el Poder Judicial debe tener ese parámetro jurídico en aquellos casos en donde lo cuestionado, lo debatido, son actos u omisiones de otras autoridades. Y el parámetro de evaluación de los actos de las otras autoridades debe ser la Constitución, estas leyes y los tratados internacionales. En otras palabras, cuando una autoridad judicial tiene a su cargo resolver un caso para garantizar los derechos de las víctimas, la garantía de los derechos de las víctimas tiene que ver con el contenido de esos derechos que está desarrollado en los tratados internacionales. Por supuesto, en el derecho interno también. Hoy tenemos claro que el derecho interno y el derecho internacional funcionan como sistemas que se informan mutuamente, no en términos jerárquicos. Bien, estoy avanzando con estas diapositivas porque son temas que ya hemos abordado. Un poco por razón de tiempo quisiera ir tomando como puntos generales. Digamos que planteábamos que en la presentación que estamos realizando al inicio, que hay 3 derechos que son fundamentales respecto de las víctimas, que son la verdad, la justicia y la reparación. El Poder Judicial tiene que ver, ya no en general con los derechos, sino también en específico con cada uno de estos derechos. El derecho a la verdad tiene un contenido, la Ley General de Víctimas lo desarrolla, otros instrumentos jurídicos de derecho interno, pero principalmente de derecho internacional también lo desarrollan. Básicamente uno podría identificar como 2 componentes del derecho a la verdad, que son el derecho a saber y el derecho a recordar. Ustedes quienes están haciendo el curso de la MIG tuvieron la oportunidad en la sesión anterior de ver con Camilo Sánchez el tema de los derechos de las víctimas. No voy a agotar el tiempo en este asunto a pesar de que es de la mayor importancia. El Poder Judicial tiene que ver obviamente con el derecho a la justicia. Y dentro del derecho a la justicia hay un tema que me interesaría resaltar para ir un poco cerrando mi presentación, y es el combate a la impunidad. Este es un referente de un informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas, que ustedes lo pueden revisar y les voy a dejar las diapositivas para que puedan revisar esta información como más en detalle, pero básicamente hay una idea que me gustaría que ustedes pudieran reflexionar, que es un debate jurídico muy importante hoy, y es que hay una obligación del Estado de sancionar. ¿Sancionar qué? Las violaciones graves a los derechos humanos. ¿Cuáles son las violaciones graves a los derechos humanos? Digamos, un buen catálogo que puede servirles a ustedes para identificarlas son aquellas que tienen que ver con la competencia material de la Corte Penal Internacional. Hay un acuerdo más o menos homogéneo en el mundo de que las conductas que están reconocidas como crímenes en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, del que el Estado mexicano es parte, son como aquellos graves crímenes que ofenden a la conciencia de la humanidad. Ustedes recordarán que son crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. Hay una discusión jurídica, sobre todo en el ámbito de la doctrina, no tanto de la jurisprudencia, ahí hay más bien un desarrollo casi uniforme, que establece que los estados tienen la obligación de sancionar las graves violaciones a derechos humanos.
Y esto ha llevado a que en Europa y en América, en las Cortes de Derechos Humanos regionales, se haya declarado que ciertas medidas legislativas o judiciales que ponen en la impunidad graves violaciones a derechos humanos sean revisadas en el ámbito internacional y se le ordene al Estado investigar y sancionar. Ejemplo, un caso que es paradigmático es el caso de Barrios Altos contra Perú, en el que la Corte Interamericana revisó una ley de autoamnistía del Perú, en donde los militares que habían participado en el gobierno de Fujimori se habían asegurado una ley que les daba una amnistía. Entonces, ¿para qué? Pues para que no los persiguieran por las torturas, las desapariciones forzadas, etcétera, que habían cometido, las masacres que habían cometido. Entonces, la Corte Interamericana dice, a ver, frente a las violaciones graves a derechos humanos, el Estado no puede adoptar medidas que dejen en la impunidad a los responsables. Debe perseguir, investigar y en su caso sancionar esas violaciones a derechos humanos. Y entonces, claro que desde el derecho penal existen duras críticas a esta idea de que el Estado debe sancionar, porque se ha construido una doctrina, sobre todo en Argentina y en Colombia ha tenido mucha fuerza esa doctrina, que califica como punitivista o neopunitivista a la Corte, porque dice, oiga Corte, la tendencia en el mundo es a prescindir de la sanción, a prescindir de la pena, y usted está pidiendo que se sancione. Entonces lo que uno diría es, claro, la tendencia en el mundo es a buscar, y eso no es cierto, no es claro, por lo menos, que la tendencia sea a reducir la punibilidad de las conductas. Si uno revisa los códigos penales hoy de la mayoría de los países en el mundo, podría ser una hipótesis como la siguiente, y es que por lo menos de la década de los 70 a la fecha se ha duplicado el número de tipos penales. Entonces no es cierto que la tendencia en el mundo sea a despenalizar. Pero lo otro que hay que decir es, en el orden de lo jurídico, pero también de lo moral, ¿qué tanto sentido puede tener que las graves conductas como las masacres, las torturas, las desapariciones forzadas queden sin una sanción? El mensaje que se manda a quienes ejercen el poder, a quienes tienen la fuerza, es pues que no pasa nada, que con un acto jurídico simplemente no pasó nada. Y entonces las personas que fueron gravemente vejadas, las familias que fueron destruidas, todo lo que ustedes saben que está en torno a las graves violaciones a derechos humanos, queda simplemente como un mensaje de todo se vale. Y la pregunta es si jurídicamente, si moralmente es correcto establecer que todo se vale y que una ley ponga fin a la persecución penal de las más graves conductas. Y entonces lo que han dicho los tribunales internacionales de manera casi uniforme es: no todo se vale y no podemos permitir que la impunidad campee en temas de graves violaciones a derechos humanos, al punto que se crea la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Si el Estado no puede o no quiere castigar a determinados responsables de estas conductas, la Corte Penal Internacional entra. Claro, no es un tema de derecho penal internacional que nos convoca, solo es una evidencia de que el combate a la impunidad de las graves violaciones a derechos humanos, de los graves crímenes, es una preocupación permanente. Hoy podríamos sostener esta hipótesis que les invito a que analicemos y debatamos, que el derecho penal en general y los derechos humanos se relaciona en tres esferas. Por lo menos en mi opinión son tres esferas las que establecen la relación entre el derecho penal y los derechos humanos y la sanción a las violaciones a los derechos humanos. La primera esfera, que denominamos, usando la expresión en latín solo para ser coherentes con la esfera central que ha tenido mucho desarrollo y que todos y todas conocen,
denominamos como obligatio non puniendi, es decir, como la obligación del Estado de no sancionar. Ahí estaría todo el conjunto de libertades y derechos básicos de las personas en donde se exige que el Estado no intervenga, mucho menos sancionando. Entonces el Estado no puede sancionar a las personas por ejercer libremente su personalidad, o por expresarse libremente, o por asociarse. Hay una prohibición al Estado de usar el derecho penal como estrategia de persecución por el ejercicio de los derechos. El ejercicio legítimo de los derechos, porque una cosa es el ejercicio de los derechos y otra cosa es el abuso en el ejercicio de los derechos. Que eso más bien estaría en la esfera más amplia, que es el ius puniendi, es decir, el Estado tiene un derecho a sancionar. ¿Qué cae bajo la esfera del ius puniendi? Pues todo el conjunto de conductas que el Estado puede considerar o no como parte de su derecho penal. A ver, ¿el Estado sanciona o no sanciona el aborto? Que este es un tema difícil. Ese es un tema que para algunos debería estar en la primera esfera, en la obligatio non puniendi, y para otros, que es la tendencia más generalizada, debe estar más bien en la esfera central. Entonces, ¿cuándo sanciona el Estado, cualquier Estado, el que sea México, Colombia, Alemania, el país que sea, cuándo sanciona o no sanciona el aborto? Pues depende de una serie de consideraciones de orden cultural, demográfico, de salud pública incluso. Y dentro de la esfera de la obligatio non puniendi hay también una tendencia generalizada a decir, oiga, cuando está en riesgo la vida de la madre o cuando el producto es resultado de una violación o cuando hay, por ejemplo, fetos anencefálicos que no van a sobrevivir, pues hay una obligación de no sancionar o hay una despenalización. Lo que queremos comunicar con esto no solo es, el ejemplo del aborto es solo un ejemplo, podemos poner otros ejemplos como si se sanciona o no se sanciona el consumo de la marihuana. El espectro es muy amplio. ¿Qué hay en el ius puniendi? Pues el conjunto de conductas que el Estado, como representante de las sociedades, decide si sanciona o no sanciona. ¿Sanciono el delito bagatelar o no lo sanciono? ¿Establezco o no establezco cuantías para la sanción del hurto? El homicidio, si es preterintencional, lo voy a tratar de X o Y forma. Es todo lo que tiene que ver con la potestad, con la libre determinación del Estado, con la libre configuración legislativa a efecto del derecho penal. Es el ius puniendi. Y la obligatio puniendi, que sería el otro extremo de la relación del derecho penal con el derecho de los derechos humanos, que tiene que ver con aquellas conductas que sí o sí el Estado debe sancionar, dentro de las que están las graves violaciones a derechos humanos. No todas las violaciones a derechos humanos, las violaciones graves. Entonces, hoy no hablamos, o por lo menos a mí me parece que es claro, hoy no se habla solo de ius puniendi. No todo está en la esfera de la libre disposición del Estado, sino que hay cosas que el Estado no puede tocar, bienes jurídicamente protegidos que no puede afectar por vía del derecho penal, y otros bienes jurídicamente protegidos que le toca proteger usando la coacción del derecho penal. Y en ese amplio espectro de relaciones de derecho penal y derechos humanos se inscriben las violaciones a derechos humanos. Entonces, por ejemplo, la tortura. Un Estado no podría decir hoy, a partir de la idea que se está planteando de que es obligación sancionar la tortura, no podría decir hoy, pues me parece que no debemos tipificar la tortura como delito. En su libre configuración, en su ius puniendi, decir no voy a sancionar la tortura, en mi país sí está bien que se torture, o no persigo penalmente. ¿Por qué? Porque estaría incurriendo en una violación de derechos, en una obligación de los tratados internacionales, pero además en una obligación concreta de las víctimas de estas
graves violaciones a derechos humanos. Entonces, un poco para concluir este punto, diríamos, el combate a la impunidad en materia de graves violaciones a derechos humanos pasa por entender que hay una obligación del Estado de sancionar esas graves violaciones y un derecho de las víctimas de recibir justicia en sentido material respecto a la sanción efectiva de esas violaciones. Por favor. En la República Mexicana existen 16 estados donde no está tipificada la conducta de desaparición forzada. Aquí en Morelos es el caso que no está. Ya lo estoy viendo con un diputado, Carlos de la Rosa Segura, ¿no? Mi pregunta sería, desde mi perspectiva, es: los particulares también cometen el delito de desaparición forzada. Y si estuviera tipificado, yo veo que mi propuesta sería, se ayudaría a la Procuraduría que investigara la desaparición de particulares, porque realmente sí es cierto que se dice que el ejército, que la marina, que autoridades han desaparecido personas, pero la desaparición forzada no nomás lo cometen autoridades, también lo cometen delincuencia organizada. ¿Es correcto mi apreciación? Mira, Gracias. técnicamente, en términos jurídicos, lo que hacen los particulares se llama secuestro. La desaparición forzada tiene uno de sus elementos básicos, es que tiene un sujeto activo calificado, que tiene que ser o bien el funcionario público, el servidor público, o bien un particular, pero que actúa con la participación de un funcionario público. Pero lo cierto es que uno tendría que decirse hoy que esta idea de la obligación de sancionar no solo tiene que ver con que se sancione si el funcionario público comete desaparición forzada y se llama desaparición forzada. Uno diría, y esta es una hipótesis digamos, a partir de la idea que plantea, que la sanción de el secuestro, como parte de la protección efectiva de los derechos humanos, es una obligación también, y a partir de la cual se deriva la tipificación adecuada, la persecución como política pública, digamos, del gobierno, y una serie de medidas que garanticen la participación de las víctimas. Entonces, ¿qué quisiera decir con esto? Cuando se secuestra a una persona por un particular, se está afectando su derecho a la libertad personal y otros muchos derechos, prácticamente todos los derechos. Cuando a una persona la sacan de la vida de sociedad y la desaparecen, ya sea que técnicamente le denominemos desaparición forzada o secuestro, lo cierto es que la están privando del ejercicio de prácticamente todos sus derechos. Todo. Claro. Entiendo que el Estado mexicano tiene la obligación de no hacer investigaciones, pero vaya de que no se tipificado, se tipifique para que también a la delincuencia organizada se le mande. Claro, no, entiendo, digamos que la persecución penal tiene que dar cuenta de todos los bienes jurídicos que son relevantes. Y yo diría esto como punto de partida para el debate, no como una conclusión. El tipo penal de desaparición forzada tiene por propósito proteger, entre otros derechos, la libertad personal. El tipo penal de secuestro tiene, entre otros bienes jurídicos, la libertad personal. Es solo cuestión de diferencias, digamos, que tienen un alcance técnico por razón del sujeto activo de la conducta. Pero en el fondo lo que hay es una obligación del Estado de garantizarle a las personas la libertad personal. Más allá de que quien la está poniendo es directamente el Estado, la está afectando, o un particular. Hay una obligación que está en el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución, que se llama proteger. Ese es uno de los sentidos claros de la obligación de proteger de la que habla el artículo 1.
en las relaciones entre particulares. ¿Los particulares pueden afectar los derechos? Sí. Claro que los pueden afectar. Por eso hay una obligación constitucional para el Estado de proteger a las personas. Una de las formas de protección es la activación del sistema penal, la eficacia del sistema penal. Si hubiere una adecuada política de persecución del delito de secuestro, seguramente eso generaría un desincentivo para el secuestro. Claro, cuando falla la institucionalidad, cuando falla la persecución penal, cuando falla la prevención, eso se vuelve caldo de cultivo para que se repitan las conductas. Entonces, digamos, un poco la idea sería esta. El Estado está obligado en el mismo nivel de obligatoriedad, bajo esta perspectiva que estamos planteando, a perseguir la desaparición forzada y el secuestro. Porque son violaciones a derechos equivalentes. Lo que pasa es que en una, quien la comete es un sujeto activo calificado y en la otra puede ser cualquier persona. Compañera. De las competencias de alguna manera, por ejemplo, de los tribunales interamericanos a, por ejemplo, también el de la Corte Penal, ¿no? Porque vemos que también, vamos, en otros desapariciones forzadas como en Argentina, Chile, que se crean comisiones de la verdad, finalmente se crean para resarcir a las víctimas, más no para dar una persecución a los responsables y sancionarlos, ¿no? Porque finalmente la Corte lo que sanciona es a los estados, pero la Corte Penal sí persigue directamente a los responsables para que se les sancione. Claro. Fíjate que ahorita, no sé si lo han podido ver en prensa, en Argentina están saliendo una serie de decisiones respecto a los principales responsables de las violaciones a derechos humanos de la dictadura. Los casos que están saliendo ahora en prensa de Argentina son casos en donde se está materializando esta idea de que no solo hay que saber qué pasó. Las leyes de punto final en Argentina fueron más o menos esto. Oiga, no nos vamos a poner a perseguir a los responsables. Debemos saber qué pasó, entonces hagamos una gran comisión de la verdad, decimos qué pasó, y luego vienen las sentencias de la Corte Interamericana que activan una serie de discusiones internas en Argentina y empieza a decirse, es que es cierto, no podemos dejar sin sanción esto que pasó. Porque la impunidad, lo ha dicho la Corte Interamericana, la Corte Europea, el Comité de Derechos Humanos, la impunidad genera la repetición crónica de los hechos, porque cuando no se sanciona se manda el mensaje de que pues da igual, no pasa nada, y cuando no pasa nada se repiten las cosas. Un poco lo mismo que estamos diciendo, cuando un sistema de persecución del delito que no es eficaz, pues es caldo de cultivo para que el delito prospere. Compañero. La ley de amparo establece, como establecía la anterior ley de amparo, el delito para el quejoso y su autorizado o ambos, que en una demanda de amparo afirme hechos falsos o omita alguno. ¿Dónde ubicaría en el cuadro anterior esa conducta? ¿Dentro del jus puniendi o dentro de la obligación de no reprimir esa conducta o eventual conducta? Porque el juicio de amparo se trata de un juicio de derechos humanos, ¿no? Entonces pareciera un contrasentido, ¿no?, que en un juicio de derechos humanos se vaya a castigar o a sancionar a quien ejerce esa garantía, ¿no? Cuando aparecer del juicio de amparo, de la autoridad de amparo y desde luego del Ministerio Público pudiera considerarse, ¿no sería una medida que limitaría esta garantía? Sí, yo creo que está pensada como un freno al acceso, digamos, al recurso. Puedo entender también que haya una racionalidad en la idea de que si hay fraude procesal, por ejemplo, se miente respecto a ciertos hechos o se tergiversan para obtener una decisión favorable de amparo, pues está afectando el sistema judicial en su conjunto. No sé si sea la solución la sanción penal. Lo que pasa es que vivimos unos modelos de sistema jurídico en donde creemos que cuando algo nos es difícil de resolver, hay que resolverlo por vía penal. Entonces, la amenaza, la sanción, aunque tengamos sistemas absolutamente ineficientes. Contando la cifra negra de denuncias, de delitos
en México, en Colombia, en América Latina en general, las tasas de eficacia de los sistemas penales en nuestros países es de un 1% o menos. Entonces realmente no es cierto. Lo que pasa es que los criminólogos desarrollan esto de una manera que me parece a mí muy afortunada y lo denominan populismo punitivo. Entonces los gobiernos llegan y le dicen a la gente: yo sí voy a sancionar, yo sí voy a hacer que esto no pase, yo voy a prevenir. Y entonces inflan los tipos penales y creen que inhiben las conductas que se pretenden que se extingan. Pero eso no pasa, o pasa en un porcentaje demasiado bajo que tal vez con un sistema de educación mejor o con otras medidas se podría lograr. Se tiene por completo olvidado el principio de última ratio del derecho penal. Bajo la idea del principio de última ratio y bajo la idea de que está siendo un límite o estaría siendo un límite al ejercicio de un derecho a contar con la protección judicial de los derechos, yo diría que debería estar en la obligación non puniendo. Pero claramente la ley de amparo anterior lo ubicaba en esa esfera mayor, que es el cajón desastre de los gobiernos y el legislador. Todo lo que es incómodo, todo lo que es diferente, todo lo que es inmanejable, termina siendo llevado allá. ¿Por qué? Porque ya eso para la sociedad es un resultado de gestión. Aunque no haya un solo condenado o una sola condenada por esos hechos. Bien, permítanme entonces hacer una conclusión general de esta sesión, porque con el tiempo que he gastado y la espera que ustedes tuvieron, esto ya casi tipifica como tortura, o por lo menos como un trato cruel. Entonces diríamos que las obligaciones del Poder Judicial respecto a la garantía efectiva de los derechos de las víctimas se pueden concretar en 4 líneas de trabajo. 1, asumirse como garantes de los derechos. Y decíamos que garante de los derechos tiene por lo menos 2 niveles. 1, garante de los derechos que están en juego en la decisión que se va a tomar en el caso concreto. Ahí la autoridad judicial está garantizando determinados derechos. Como garante de los derechos también significa que cuando hay violaciones a derechos humanos, y vimos que este concepto de violaciones a derechos humanos es fundamental, lo usa la Constitución, lo usa la Ley de Amparo, lo usa la Ley de Víctimas, obviamente, y no es que esté de moda. Ahora todo lo que no entendemos decimos: es que es una moda, pero voy a esperar que pase la moda, y esa moda no va a pasar. Ese es un concepto jurídico fundamental, violación a derechos humanos. ¿Qué significa? ¿Qué significa la violación? Hay que entenderlo. Entonces, cuando hay violaciones a derechos humanos, la autoridad judicial, ciertas autoridades judiciales, tienen a su cargo la obligación de garantizar que esas violaciones sean investigadas, sancionadas y las víctimas sean reparadas. Y eso significa, entre otras cosas, asegurarse que haya combate a la impunidad, que era un poco la idea que planteábamos antes de estas conclusiones. No todo se vale. No es que yo torturo tantito porque es mejor para el sistema de procuración de justicia y de administración de justicia. Y me resulta útil, entonces como me resulta útil, es bueno. No es cierto. No todo lo útil es bueno. Aquí hay unas discusiones filosóficas fuertes entre los utilitaristas, digamos, de la línea de Bentham, y los universalistas neocantianos, que establecen o que piensan o que pensamos que hay unos imperativos éticos que no se pueden transgredir. Y esta idea es fundamental porque cuando una autoridad judicial se asume como garante de los derechos, debe tener claro que los derechos humanos no son solo derechos subjetivos establecidos en una norma, tienen un trasfondo que toca con la dignidad humana. Y los derechos humanos tienen una dimensión filosófica que nos toca estudiar también. Los abogados somos muy dados a desdeñar lo que es filosófico, lo que es político, un poco porque nos formaron bajo la teoría pura del derecho, en donde todo lo que no era norma jurídica era carreta, no era cierto, o era una especulación, o eran intereses. Pero nada más humano que el derecho y las normas.
Y dentro de eso humano, del derecho y las normas, pues los derechos humanos están, digamos que en el extremo de lo humano. Y somos seres políticos, hubiera dicho Aristóteles hace más de 2000 años. Somos seres políticos. Carlos Fuentes tiene un pasaje en una de sus obras que denomina todo en la vida es política, incluido el sexo. La dimensión política es parte de la condición humana y la dimensión filosófica es fundamental para entender los problemas del derecho. El concepto de dignidad humana no es una muletilla retórica de los derechos humanos. Hay que entenderlo, hay que dimensionarlo. Por ahí hay un buen texto de Habermas que se llama La dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos. Bien, 2, las autoridades judiciales para actuar de conformidad con su rol de garantes deben obrar con la debida diligencia, es decir, tratando de obtener el mejor resultado posible para la justicia en sentido material. 3, que parece obvio, pero que es importante decirlo, para ser garantes de los derechos humanos hay que conocerlos. El juez puede ver el ornitorrinco que va pasando enfrente y desdeñar ese pato tan feo. Si no los conocemos, no los vamos a identificar. Y para que un juez pueda garantizar los derechos, tiene que identificarlos. Si no los ve, no digamos de mala fe, no los ve porque no los conoce, pues simplemente no los va a poder garantizar. Es sencillo, pero potente. Hoy sabemos que hay que hacerlo. Ahora lo que hay que ver es revisar qué fuentes de información hay, estudiarlos y analizarlos. Al respecto, aprovecho para dar un aviso parroquial. Se acaba de hacer un buscador jurídico entre la Suprema Corte Mexicana y la Corte Interamericana sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana, en donde hay un análisis teórico del contenido de la jurisprudencia a partir de los 30 primeros artículos de la Convención Americana, y están resumidas las 13.900 páginas de la jurisprudencia contenciosa de la Corte Interamericana que hay hasta la fecha. Los 270 sentencias están ahí reflejadas en ese buscador. La dirección es www.bjdh.org.mx. Nuevamente como comercial de televisión, www.bjdh.org.mx. Le hago publicidad a ese buscador porque he tenido la fortuna de trabajar muy de cerca. Bueno, ese es un dato que debió haber estado oculto, pero sí, bueno, esa es voz de su servidor, la del tutorial. Bueno, y por último, no por eso menos importante, para que las autoridades judiciales cumplan su rol de garantes de los derechos de las víctimas, deben hacer la interpretación de las normas de derechos humanos y en general de los casos que resuelven a partir de los principios de interpretación que establecen la Constitución, la Ley General de Víctimas y los tratados internacionales. John Rawls tenía una frase lapidaria y es: el derecho es interpretación, y yo estoy convencido de que el derecho es eso, interpretación. Si hay unos principios de interpretación que son en materia de derechos humanos, hay que usarlos, hay que estudiarlos. Compañera. Yo tengo una pregunta respecto de este último punto, de aplicar los principios especiales de interpretación. Ya ve que en la Corte había habido una discusión de que si existía o no este bloque de constitucionalidad. Finalmente se decantaron por el criterio de que sí, pero bajo ciertas restricciones que no fueran contrarios a la Constitución y que esta interpretación fuera conforme a la Constitución. ¿Cómo van a resolver nuestros juzgadores estos conflictos? Porque pues tenemos por otro lado la resolución de la contradicción de tesis 293, en la cual nos dicen que todos los criterios son vinculantes, y obviamente nosotros sabemos que hay muchos
pues estas perplejidades en la Constitución que de alguna manera se contraponen con tratados internacionales de derechos humanos, ¿cómo se van a ir resolviendo? Mira, yo creo que hay una realidad jurídica hoy en el país y es que la reforma se ha venido construyendo, y creo que eso está bien, a pasos cortos. Sin duda que vendrán las discusiones en la Suprema Corte respecto a los temas más polémicos, como por ejemplo el arraigo. En el momento en que la Corte tenga que tomar ese toro por los cuernos, va a tener que definir con claridad esto que quedó tan confuso en la contradicción 293. Lo digo a título como académico. Yo trabajo en la Corte, pero no hablo, por supuesto, en nombre de la Corte. Me parece que como académico pienso que la decisión como quedó es tremendamente compleja. Y incluso puede llegar a ser no solo perpleja, sino contradictoria. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si yo tengo la idea general de que las normas de derechos humanos de los tratados están en el mismo nivel que las normas de la Constitución, pero que las restricciones a los derechos sí debe ser exactamente lo que diga la Constitución, pero la Constitución a su vez dice que se debe preferir la mayor protección de las personas. Entonces lo que tengo es un conjunto de normas que al final me van a dar como resultado una contradicción o una perplejidad. El concepto de perplejidad en teoría del derecho les gusta mucho. Entonces habrá que ver qué resuelve la Corte en temas concretos duros, como este que del arraigo, que es un tema durísimo. O sea, no hay que hacer un control de convencionalidad al arraigo porque ya está hecho. Ya hay varios órganos internacionales que han dicho esto viola derechos humanos. Entonces, el control de convencionalidad al arraigo arroja como resultado que es violatorio de las normas de los tratados. La Corte ya había hecho un control de constitucionalidad del arraigo cuando no estaba en el 16. No sé si ustedes se acuerdan de esto, pero antes de la reforma al sistema penal, la Corte había dicho el arraigo es inconstitucional. Entonces alguien brillante dijo, bueno, pues si es inconstitucional vamos a hacerlo constitucional. Y lo eleva a la Constitución. Y entonces eso me parece a mí que no soluciona el problema de inconstitucionalidad, sino que deliberadamente crea una antinomia constitucional. De la norma que se creó con las otras normas que habían servido como parámetro material para decir que el arraigo era inconstitucional. Pero bueno, digamos, eso tendrá que resolverlo la Corte, tendrá que ir decantando tema por tema qué de la Constitución es intangible y qué no. Bajo el modelo como me parece a mí que quedó en la Constitución a partir de 2011, de junio de 2011, la solución es más sencilla de lo que se dice en la contradicción de 393. Porque me parece que es muy claro el párrafo segundo que dice que se debe preferir la interpretación que más favorezca a la persona. Y me parece a mí, usando un argumento muy debatible, pero que como se acabó el tiempo lo voy a poner para que no lo puedan discutir, es broma. El principio constitucional de interpretación conforme y de principio pro persona estaría jerárquicamente por encima de la interpretación que haga la Corte respecto de las restricciones. Pero esto es un debate jurídico muy complejo, porque implicará entonces decir que podemos cuestionar la interpretación de cierre constitucional que hace la Corte, y entonces va a ser un sinfín de interpretaciones. ¿Quién interpreta válidamente lo que establezca la Corte? Es la jurisprudencia, es la interpretación de cierre. Eventualmente una Corte internacional puede decir que eso viola el tratado, pero lo cierto es que como interpretación constitucional, lo que interpreta la Suprema Corte es punto final. Bien, como pueden ver, las obligaciones del Poder Judicial respecto a los derechos de las víctimas son tremendamente importantes. Hay un amplio marco normativo que hay que revisar. Hay temas cardinales como el concepto de violación a derechos humanos, como el concepto de combate a la impunidad, como el concepto mismo de garantías que nos toca estudiar a profundidad. Por ahora dejaría un mensaje final y es el siguiente. El Poder Judicial es, en el fondo,
en un sistema político, en un sistema jurídico, el garante de que exista un Estado de Derecho y que ese Estado de Derecho sea democrático. Si el Poder Judicial no cumple bien su rol y no se erige como garante de los derechos, como cuestor de los demás órganos de poder, lo que va a pasar es que el sistema jurídico político no es democrático. Es una labor de democracia incluso la que tiene el Poder Judicial al tener que garantizar los derechos de las víctimas y en general los derechos humanos. Les agradezco mucho la generosidad de su tiempo.